Hoy a hablar voy a dar muchísimos ejemplos para que quede claro, porque voy a intentar hablar de los pecados de pensamiento, de palabra y de omisión. Entonces, como son muchos ejemplos, pues seguramente leeré mucho, porque lo tengo apuntado, para que no se me olvide nada. Entonces, pecado de pensamiento. Vale. Un pecado de pensamiento es un pecado interno porque es interno, es de la mente, obviamente no se ve, aunque hay gente que tiene una cara que todo el mundo ve lo que está pensando, nada más que con mirarle la cara, en principio es un pecado oculto, ¿vale? Entonces dice, bueno, los 10 mandamientos, sabéis que el 9º dice no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y el 10º, que son los dos últimos, no codiciarás los bienes ajenos, que también es de pensamiento, porque aquí es algo que deseas, y si no lo expresas, está oculto. Entonces, digamos que los pecados de pensamiento están en esos dos últimos. Y ese pecado es el que Cristo le reprocha a los fariseos y a los escribas, que los llamó sepulcros blanqueados, por fuera muy blanquitos, pero por dentro está todo podrido. Llenos de inmundicia, dice Mateo 23. Estamos hablando del Concilio de Trento. Vale, pues el Concilio de Trento declara que todos los pecados mortales se tienen que confesar, por supuesto, pero haciendo hincapié especialmente en los que están ocultos, secretos, y sobre todo se hacen referencia a estos dos últimos mandamientos que acabo de decir. Entonces, ¿por qué dice? Porque dice literal que a veces hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los pecados cometidos abiertamente. Fíjate, tú dices, si está escondido, ¿cómo puede ser más peligroso? Pues sí, más peligroso que los cometidos abiertamente. Entonces, para que un pensamiento sea pecado, tienen que darse 3 cosas para que sean pecado, ¿vale? 3. Si falta alguna de ellas, no es pecado. Primero, placer culpable, que se llama delectatio morosa en latín. Es decir, es un placer logrado en un pensamiento que de por sí tú sabes que es pecado, o que lo estás imaginando, aunque, o sea, que lo estás imaginando aposta para disfrutar. Aposta para disfrutar. Lo estás pensando o imaginando aposta para disfrutar. Por ejemplo, te lo pasas muy bien pensando las 1000 formas de matar a tu vecino de abajo o el de arriba, que oyes ruido de arriba. Y estás ahí disfrutando, jijijiji. Vale, y te produce placer. Y como te lo pasas muy bien, pues es una cosa que tienes la costumbre de hacerlo porque es precisamente para que te dé placer pensar en eso. Segundo, satisfacción, gaudium, es de vivir complacido con pecados ya cometidos. Esto es, tú ya has cometido otros pecados, que no tienen por qué ser de pensamiento, sino que puede ser otro pecado que has hecho tú de obra, pero cuando los recuerdas, ya pensamiento, te satisface. Muy bien que hice. ¿Entiendes? Le dices tú, oh, qué bien hice aquella vez. Muy bien que hice. Y me voy a volver a acordar de lo que leí. Y se lo volví a hacer. Pues todo eso son pecados. Hay satisfacción al recordar algo que está mal. Y lo último, deseo, desiderium. Concretamente, el deseo de aquello que es pecado. Por ejemplo, deseo planear cómo robar una cosa y la manera de hacerlo. Estoy deseando hacer algo malo y voy a planearlo. Voy a poner todas las maneras de hacer esto. O desear algo que no es mío. Entonces, esos pecados son, luego los explicaré, la codicia y la envidia. O sea, la codicia y la envidia son pecados de pensamiento, pero que están centrados en el deseo. Entonces, si tienen esas cosas, es un placer culpable, te produce satisfacción y además desearías llevar a cabo algo que también está mal, pues estas 3 cosas hacen que el pensamiento se pueda ser un pecado lo que piensas. Entonces, desear algo malo, incluyendo la intención deliberada de realizar o satisfacer el deseo, o sea, estoy pensando en esto porque lo quiero hacer, tiene la misma malicia, o sea, puede ser pecado mortal, o venial como si lo hubieras hecho. Esto quiere decir que
si tú estás pensando en hacer una cosa y no la haces, pero has estado haciendo todas estas cosas con placer, tú tienes que confesar esto, porque de ti está saliendo un mal, de ti está saliendo un mal, es más, está saliendo un gozo por el mal. Y que ya veremos que en algunos casos es que es mortal, y por lo tanto tienes que desearlo porque escoges el mal, o sea, confesarlo, perdón, porque escoges un mal en vez de un bien. Entonces, pero si deseas algo que es imposible realizar, porque hay una condición que lo impide, y realmente esto está incluido, tú no tienes voluntad de hacerlo, entonces este deseo no implica pecado. O sea, si tú deseas algo que realmente no se puede hacer y que además no lo harías, en caso de que se pudiera hacer, eso no es pecado. Entonces, por ejemplo, con gusto comería carne los viernes si tuviera la despensa, ¿vale? Pero, es verdad, pero porque me cuesta. Lo que estoy diciendo es que a mí me cuesta dejar de comer carne los viernes porque me cuesta hacer abstinencia, ¿vale? Pero eso no quiere decir que yo vaya a dejar de hacerlo, porque sé que no tengo dispensa. Entonces, como no tengo dispensa, pues no se me ha pasado por la cabeza siquiera dejar de hacerlo. Ahora entiendo que si pudiera de verdad, pues comería carne, ¿vale? Esto no es un pecado de pensamiento. Ahora, si esto estás diciendo, me da igual lo que diga la iglesia, o sea, en cuanto se den la vuelta a todos, le pego un bocado al bocata de chorizo. Eso sí, eso sí. Pero ya sabéis que hay que graduar entre falta, venial y mortal. Pero bueno, ya entendemos. Entonces, cuando la acción es contraria a la ley natural y sin embargo, dadas las circunstancias, se permite hacerlo, pensar en ello no es pecado de pensamiento. Voy a decirlo otra vez despacito. Cuando la acción es contraria a la ley natural, o sea, la ley natural dice que no debemos matar a alguien, ¿vale? Que está mal matar. Y sin embargo, dadas las circunstancias, se permite hacer eso, por ejemplo, en defensa propia, pensar en ello no es pecado de pensamiento, ¿vale? Entonces, si por ejemplo yo digo, yo mataría así o asá si tuviera que defenderme, si entraran en mi casa y yo tuviera que defenderme en defensa propia, pues yo haría esto o esto o esto y lo mataría de esta forma, esta y esta, ¿vale? Eso no es pecado de pensamiento, porque estás hablando de una cosa que solo se produce en caso de que sea algo y que además la Iglesia dice que efectivamente para defenderte tú puedes llegar a matar a alguien. Indudablemente, si puede haber otra opción, pues no, pero si no hay otra opción, pues se permite, ¿vale? Entonces, pero esos pensamientos son peligrosos. O sea, ¿por qué? Porque si te pones a pensar en qué pasaría si de repente entraran 4 terroristas, quiero decir, estás todo el rato pensando en cosas que realmente no han sucedido y a lo mejor no suceden nunca. Y puedes llegar, son peligrosos y hay que reprimirlos porque puedes llegar a tener, sobre todo gente que tiene una imaginación muy viva, puede llegar ¿cómo diría yo esto? A disfrutar, ¿no? Con los detalles de algo que en principio, pues, se supone que es desagradable, ¿no? Porque va contra la ley natural, ¿vale? Entonces, hay veces que ninguna circunstancia circunstancia justifica al que piensa mal. Por ejemplo, la blasfemia. Si tú dices, yo blasfemaría contra Dios si no fuera malo. Pues no, porque la blasfemia en sí, lo que significa la blasfemia es siempre un pecado. Y no existe ninguna condición que justifique que tú blasfemes. O sea, para que deje de ser un pecado una blasfemia, no existe ninguno. Entonces, para saber si pensar en algo es un pecado o no, depende mucho de los motivos por los cuales uno está pensando en acciones pecadoras. O sea, estás pensando en cosas malas, ¿vale? Entonces, para saber si es pecado o no pensar en esas cosas, pues es, pues eso que es, depende de los motivos. Entonces, el primer motivo que antes hemos dado es el placer. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo que no sea pecado, pensar, un forense que esté pensando
en cómo, o sea, estudiar las pruebas de a que han matado a alguien, ¿no? Estudiar las pruebas, disfruta porque va descubriendo pistas para poder llegar al asesino, lo hizo de esta manera, lo hizo de la otra y tal. En realidad puede llegar a ser hasta necesario, ¿vale? Esa deducción y el pensar en un asesinato, ¿vale? Es bueno porque es un forense y está aprendiendo y puede ayudar a descubrir. Entonces, pero es distinto ese placer que se puede sentir en ese trabajo, por ejemplo, cuando el placer es un premio por pensar eso. Jajaja, jajaja, y eras tú el vecino de abajo cuando veía que le echo lejía por la ventana, por ejemplo. Eso ya es un placer que estás buscándolo a posta, pensando en cosas malas. Entonces esto es evidente. Esto es evidente cuando tú vas presumiendo de lo que has hecho mal. Cuando tú vas presumiendo de los pecados que has hecho, de lo malo que eres, y vas por ahí presumiendo, ahí queda clarísimo que has estado antes de decirlo, ya has estado pensando y deleitándote en esas cosas. Porque si no, no irías presumiendo de lo malo que eres. Vale. Entonces vamos a hablar ya con detalle de los tipos, algunos tipos de pecados de pensamiento. El falso juicio. El falso juicio es cuando deliberada e injustamente, porque es injusto, ¿vale?, dañamos la reputación de otra persona pensando solo en nuestra mente en eso. O sea, nadie se entera. Pero en tu mente le estás quitando la reputación, le estás mirando como una persona inferior, le estás mirando como una persona pecadora, llena de faltas, no lo estás mirando con amor, básicamente, no estás pensando en esa persona con amor. Injustamente, injustamente. Entonces, esto es lo que se llama juicio temerario. Un pecado que nos afecta a todos, porque es muy difícil no juzgar. Y al que posiblemente mucha gente le da poca importancia cuando es de pensamiento. Cuando lo dice, como se han enterado, ¿vale? Pero cuando es de pensamiento, a veces le damos muy poca importancia. Entonces, imagínate que alguien mal y hace algo bueno y tú inmediatamente piensas, esto lo ha hecho para presumir. Pues ahí tenemos un falso juicio, un juicio temerario. Porque tú ya le estás mirando la acción que además es buena y lo estás mirando ya con malos ojos, con un enfoque malo, juzgando la intención de la persona que realmente no lo sabes, ¿vale? Lo ha hecho por presumir. Y si alguien hace algo generoso y tú dices, ¿a quién está intentando impresionar?, ¿no? Pues pasa igual, es lo mismo. Entonces, esto va contra el 8º mandamiento. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Por qué va contra el 8º mandamiento? Porque mientes. Con tu mente estás basándote en una mentira y juzgando algo que realmente te faltan datos para saber si es así o no es así. Entonces, ese es un pecado de pensamiento. Ahora, segundo tipo, curiosidad malsana. Se incluyen en este tipo de pecados leer la correspondencia. Ahora ya casi nadie escribe cartas, que es una pena. Pero bueno, coger el móvil de otra persona y mirarle los mensajes o mirarle en el ordenador los correos electrónicos o algo así, sin permiso. O escuchar conversaciones privadas a través de la puerta o antes por el teléfono. Cuando era el teléfono fijo que todo el mundo tenía en su casa, tenías 2 teléfonos y si descolgabas, que eso sale en muchas películas, pues escuchabas la conversación entera. Esto ahora es más difícil pero bueno, es por curiosidad malsana, o sea, no es que no lo puedas evitar, porque hay gente que ahora que va con las manos libres va teniendo la conversación a grito pelado por toda la calle y tú tienes que hacer verdaderos esfuerzos para no escucharla. Entonces, porque hayas cogido parte de una conversación de alguien o te has fijado en un papel y resulta que era algo íntimo, pero tú no tenías ninguna intención de mirarlo, sino que es que estaba ahí, eso no es pecado. Esto es que quieras sabiendo que no tienes permiso. O sea, sabiendo que esa persona no te está tapando algo que no quiere que oigas o que no quiere que leas. Entonces, la gravedad de este pecado depende en estos casos del daño o prejuicio causado con nuestra actitud. O sea, si la persona se siente traicionada porque le has mirado, ahí pierde la confianza, pues es muy grave. Es muy grave.
Pero si, por ejemplo, lo que has hecho ha sido mirar las respuestas de al lado porque estáis mirando en el examen, te has copiado un poco, ya empieza a ser un poquito menos grave. Y si lo que has hecho ha sido mirar por encima las cartas del otro mientras están jugando en familia, pues todo queda como una especie de broma. No está bien, te lo van a decir, no está bien hacer trampas, pero no es un daño grande, irreversible, como en el caso de que una persona se sienta traicionada porque has mirado, ¿no? La curiosidad malsana. Y ahora sí, la codicia y la envidia, que es lo que he dicho, la codicia y la envidia que he hablado antes de esto, que es desear algo que no es mío o pensar en la forma de robarlo y todo eso. Entonces, es normal, porque estamos vivos y estamos hechos así, que tendamos a desear las cosas agradables que no tenemos. Eso no es pecado. O sea, a mí me encantaría tener una casa con jardín y me encantaría tener que no tengo tal. Eso es normal. No es pecado, porque además es una tendencia, es normal que el cuerpo quiera cosas agradables. Entonces, tienes hambre y deseas comer, no es un pecado, no es avaricia. O cuando tienes frío calentarte, lo mismo, no lo es. Son deseos que en realidad son buenos en sí mismos porque te estás cuidando. Pero esos mismos deseos te pueden empujar a codiciar injustamente lo que no es nuestro y le pertenece a otra persona. Esto los niños lo tienen muy claro, ¿no? Porque yo quiero la goma de borrar que tienes tú. No es que yo querría una goma de borrar como esa y voy a pedírsela a mi mamá, sino que como la tienes tú y yo no la tengo, y tengo un deseo muy fuerte de tenerla, pues te la robo, te la cojo y me la quedo. Eso ya es codicia, además de robar. Entonces, no es tanto desear lo que tiene otro, que se lo digo, la envidia no es que tú también querrías tener lo que tiene otro, el mismo coche y te ha gustado un montón, sino que la envidia es, o sea, la codicia es que quiero tener el que tienes tú, ¿vale? El que tienes tú. Y la envidia es tristeza porque lo tienes tú. Y no deberías. La envidia es tristeza por el bien del otro. No te alegras cuando le pasan cosas buenas, envidia, que no te han pasado a ti. Pero básicamente porque no te han pasado a ti. Entonces, si a una persona le dan un puesto en el trabajo por encima tuya y tú te pones triste o incluso te enfadas, eso es envidia. Ahora, si tú dirías, ay, pues a mí también me hubiera gustado, qué pena que no haya dos puestos iguales, por ejemplo, eso no es envidia ni es pecado. Entonces, tiene que haber en la envidia un deseo de mal para la persona que tiene eso que tú quieres. Si no, no. Si no, no tiene por qué ser envidia. O sea, es lo que te llaman envidia sana. No existe la envidia sana. ¿Vale? No existe la envidia sana. La envidia siempre es tristeza por lo que tiene el otro, ¿vale? Pero si no te entristeces, te alegras mucho de que lo tenga, pero tú también querrías tenerlo, eso no es envidia, ¿vale? Bien, entonces, cuando desea al prójimo un mal grave, además, porque tiene cosas que yo no tengo, y tú deseas un mal grave, que ojalá se estrelle con el coche que se ha comprado, ¿no? Por presumido. Y ahí meto ahí el juicio también, estoy ahí con el pensamiento de ¿vale? Bueno, pues entonces es un pecado mortal. Si tú estás deseando un mal grave, es un pecado mortal. Por codicia, sí, por codicia. Entonces, por ejemplo, los que desean que los demás estén en la miseria para ellos poder venderles cosas. Que todo el mundo venga a comprarme a mí porque ellos no tienen. Corto el gas y estoy deseando que se queden sin gas para que vengan y me lo compren a mí. Bien, pecado mortal por codicia. Los médicos que de repente dicen ojalá todo el mundo estuviera enfermo y se me llenara la consulta. Lo mismo, los abogados que están deseando que haya procesos y divorcios e incluso los propician. Oye, pues hay gente, hay abogados que son que buscan los pleitos a posta. ¿Por qué? Porque están buscando dinero. Que sabiendo que se podría arreglar, deciden ir a juicio en vez de ir a conciliación. Sabiendo que se puede arreglar. Pero es que entonces yo no cobro. ¿Vale? Entonces, y que quieren muchos procesos importantes y muy numerosos y con mucho dinero, ¿vale? Ahí estamos hablando de pecado mortal de pensamiento por codicia. Y
Con esto, más o menos, dejamos los de pensamiento y nos vamos a los de palabra. Primero de palabra que voy a explicar, oprobio. Oprobio es echar en cara un defecto a una persona que afecta a su honor. Ya no es que lo haya pensado, sino que lo digo y se lo echo en cara, echar en cara, ¿vale? Entonces suele ser mediante humillaciones, que es una palabra que también se dice vituperio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hueles mal. Es una humillación. Decirle a alguien, echarle a la cara que hueles mal, es una humillación si le acompañas de improperio. O sea, le dices, hueles mal porque acumulas basura en tu casa. Y se lo dices para hacerle daño. Eso es un oprobio, porque estás afectando a su honor, estás hablando delante de todo el mundo de que es una persona sucia, de que es una persona que no cuida la higiene y estamos hablando de esto, afecta mucho. Hay muchas formas de decirlo con caridad, porque hay enfermedades mentales que efectivamente es así, pero no se puede echar en cara. Entonces, el vituperio y el improperio, vituperio, humillación, improperio es echar en cara. La humillación y echar en cara se pueden darse solos y no ser oprobios, porque no afectan al honor. O sea, lo oprobio es la humillación unido a que te lo estoy echando en cara, pero tiene que afectar a tu honor. Si no afecta al honor, está mal, pero no son oprobios. Por ejemplo, si le dices a alguien que es ciego, ¿no? Si es que eres un ciego, ¿no? Es humillante, pero no afecta a su honor si efectivamente es ciego, ¿vale? No afecta a su honor. Pero si se dice como insulto, ¿entendéis? Pero si se dice a otro ladrón, entonces sí. ¿Por qué? Porque le estás humillando, pero estás diciendo que es una persona que no es honrada delante de todo el mundo y eso sí afecta al honor. Entonces ya lleva oprobio, porque afecta al honor. Entonces, a veces echar en cara a alguien una ayuda que se le prestó también es oprobio. Si se dice, tú eras pobre y si no fuera por mí todavía seguirías en la miseria, en esa chabola de casa que tenías, por ejemplo, le estás echando en cara, encima de todo, que tú le ayudaste. O sea, como un insulto, ¿no? Y seguirías siendo pobre, esto es lo más importante, porque ahí está la humillación. Entonces, ahí hay un oprobio, claro. Entonces, en Eclesiástico 20:15, hay una frase que dice, dará poco y echará en cara mucho. Dará poco y echará en cara mucho. Habla de estas cosas, de que encima te las das de generoso, pero no eres generoso con el corazón. Puede ser que hayas dado dinero, pero si lo estás reprochando constantemente. En realidad generoso no eres. Entonces, el oprobio siempre va unido a la ira, siempre, porque la ira es una forma de venganza. El que se irrita no tiene venganza más rápida que ultrajar al otro, humillar al otro. O sea, la venganza más rápida que tienes es la lengua. Y es porque a veces no puedes dar un golpe cuando estás enfadado porque la persona está lejos, pero sí puedes humillarle y decir cosas que le hieran. Entonces, en los pecados de palabra se debe considerar con qué intención estás pronunciando las cosas. Por eso, como el insulto o la humillación es una deshonra, en el oprobio siempre. Si la intención del que la profiere quiere quitar la honra, o sea, voy a dejarte mal delante de todos, mediante lo que te voy a decir, entonces sí es oprobio. Tú estás buscando atacar su honra directamente. Por tanto, pecado mortal es pecado mortal y además es como si fuera a robar. ¿Por qué? Porque le estás robando su fama, le estás quitando su honra. Es como robar, ¿vale? Hay gente que para ellos es mucho más importante su imagen que todo lo demás que tienen. Porque a lo mejor tienen faltas de autoestima, ¿no? Y quitarle la honra es lo peor que puedes hacer, porque se va a sentir completamente pues eso, herido y desamparado. Bueno, Jesucristo sufrió en sus propias carnes el oprobio del pueblo. Entonces hay una frase del Salmo 22 que te dice,
yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Entonces, un ejemplo de oprobio es cuando le dicen en Mateo 11, versículo 16, le dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y lo dicen aposta, para quitarle la fama de maestro que tiene, la fama de santo, la fama de bueno. Glotón, borracho, humillación, que además es mentira. Quiero decir que Jesús borracho no estaba, ¿vale? Amigo de publicanos y pecadores. Lo hacen con la idea de quitarle la fama y robársela, por envidia. Entonces Jesucristo nos enseña claramente la gravedad de este pecado. Todo aquel que se encolerice contra su hermano, que se llegue hasta la ira, será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Quiere decir, en vez de ser juzgado por la ley civil, va a estar, afecta ya al espíritu, ¿no? El Sanedrín es la parte religiosa. Y el que le llame degenerado será reo de la gehenna del fuego, o sea, es pecado mortal, se merece el infierno, a eso se está refiriendo. Entonces Jesús dice que el mero hecho de enfadarse es malo, que es algo que entendemos todos, ¿vale? Pero el enfadarse no es un pecado, es un sentimiento. El tema es qué haces tú con ese enfado. Si el enfado te lo guardas, lo calmas y ya está, que se calme el enfado y ya está, bien. El problema es que si ese enfado se mantiene culpablemente, no quiero dejar de estar enfadado, esto ya es un problema, ¿vale? O sale al exterior, o sea, palabras o golpes o muestras de enfado, entonces ya si insultando o lo que sea, la cosa es más grave. Es un pecado que puede ser venial, según, porque hay gente que en sus expresiones es muy limitada, ¿no? Eres tonto, por ejemplo. Punto. Venial. Si no se quería hacer, pero si tú lo que haces es, por ejemplo, no querías hacer daño, pero estás tan enfadado que no te has podido controlar y has llegado y has dicho algo, ¿vale? Venial. Porque no has podido dominarte. En cualquier caso es pecado y hay que confesarlo, aunque sea venial. Entonces, por último, si el insulto sí se dice hay que confesarlo, a esto nos referimos con lo del Sanedrín, ¿no? Está mal enfadarse, pero no es pecado. Si ya te ha salido, pero no querías hacer daño y es venial, también hay que confesarlo, quiere decir, no te lo guardes, porque ya te está afectando en espíritu, has hecho algo malo y afecta a tu alma, pero si el insulto se dice con la intención de dañar, un degenerado es una persona llena de vicios. Si tú le dices eso a una persona, obviamente, pero además se lo dices con intención de hacer daño, entonces es un pecado mortal. Y precisamente porque es un pecado mortal, Jesús dice que se merece el infierno. Porque ya sabemos que ningún pecado mortal, nadie con un pecado mortal puede entrar en el cielo. ¿Vale? Por eso habla de la gravedad tan grande que puede llegar a ser un pecado de palabra, porque como todo, los pecados mortales son la malicia que tú pones, la maldad que tú pones, la intención de hacer daño que tú pones. Por eso no hay pecados mortales más graves unos que otros, sino que los pecados mortales todos están hechos con maldad, aposta. Bueno, entonces los pecados de palabra son pecados contra el quinto mandamiento, los de palabra. No matarás. ¿Por qué? Porque matas la honra, matas la fama, matas la imagen de la persona, haces daño con tus palabras, hieres. Por eso va contra el quinto. Y precisamente Jesús describe este pecado justo después de decirlo. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice, o sea, que es el mismo Jesús el que relaciona estos pecados de palabra con el quinto mandamiento. Él mismo lo dice en la misma frase. Bueno, solo es pecado si la intención es mala, que quede eso muy clarito. En cambio, si alguno pronuncia palabras de insulto contra otro, pero sin ánimo de deshonrarle, sino para corregirle o por otro motivo similar, no peca. O sea, es que eres un cabezota, por ejemplo. Tú le dices a alguien, mira, es que eres un cabezota.
eres muy terco, te cuesta mucho cambiar de opinión, pero tú no estás insultando, sino que estás corrigiendo a esa persona para que se dé cuenta de que tiene que ceder. Pero hay que tener cuidado porque estas veces podría ser pecado venial y a veces ni pecado. En el caso que yo he puesto no es ni pecado, ¿vale? Pero vamos, que como mucho sería pecado venial porque tú no estás intentando hacer daño. Por eso es importante tener discreción para usar las palabras, porque a veces podemos pensar que no estamos haciendo daño con ellas y sí estamos haciendo daño con ellas, muchísimo. Entonces puede resultar grave el insulto porque lo has dicho sin prudencia y has arrebatado el honor de aquel contra quien se lanza. Entonces, por ejemplo, yo el otro día, bueno, ya hace ya tiempo, se ha puesto de moda insultar como cariñosamente. O sea, yo insulto a otra persona, pero todos esos insultos que yo estoy diciendo uno detrás de otro, en realidad es mi forma cariñosa de decirle que le quiero mucho. Esto es así, es una cosa de locos, ¿vale? Yo me vi a 2 pandillas de chiquillos que estaban gritándose insultos muy fuertes de un lado al otro. Y yo estaba a punto ya de llamar a la policía para que fueran allí, porque a ver si eran 2 pandillas que iban a atacarse entre ellos. Entonces veo que se acercan y cuando ya llegan a esta altura más o menos, se dan un abrazo, empiezan a reírse y se van. Claro, y ellos están felices. Y yo ahí con el corazón a 1000. ¿Por qué? Pues porque pasa esto. O sea, hay que tener cuidado, porque si tú nunca dices malas palabras, es muy difícil que vayas a herir. Puedes herir con algún comentario, pero es más difícil. Pero si tú te relajas y da igual, decir palabrotas, decir insultos, da igual, se te van a escapar cuando menos se tendrían que escapar. Entonces existen varias formas de oprobio que aparecen a veces ocultas a los ojos de las personas. Hay muestras de oprobio que la gente a lo mejor no se da cuenta. Y tú dices, pero si está... o sea, si el oprobio tiene que ser público. Y tú dices, sí, mira, por ejemplo, una de ellas sería negarnos a dar al prójimo las muestras de respeto y amistad que le son debidas. Por ejemplo, no le contestas con ningún saludo. Un saludo te saluda, te pone la mano y tú pasas de él. No le das la mano, ni le miras. ¿Vale? Eso es una muestra pública de oprobio o ignorar su presencia. ¿Vale? Has hecho un oprobio, pero no lo has hecho con palabras, pero lo has hecho público. Entonces, también le pasa igual si le hablas de un modo como te pones por encima a la hora de hablar, ¿no? Como tú no eres nada, como tú no te tal, o le hablas con palabras que son humillantes constantemente. Entonces, un pecado parecido a esto, de grado menor, es una crítica despreciativa. Es encontrar faltas en todo, que para algunas personas, por ejemplo, para la esposa con el marido con la suegra, la mujer con la suegra, pues parece una costumbre. La suegra con la mujer, la suegra con el hombre. Parece una costumbre buscar ya de por sí, hablar siempre de lo mal que lo hace todo, ¿no? Ya está otra vez, ya como siempre no sé qué, siempre no sé cuánto. Bueno, pues es un grado menor, pero sigue estando mal, ¿vale? Y sigues quitándole la fama a la persona. Difamación. ¿Cuál es la diferencia? Porque difamación viene de quitar la fama. ¿Cuál es la diferencia entre difamación y oprobio? Pues que la difamación es una humillación también en público, pero la persona no está presente. En el oprobio está la persona presente. Lo haces delante de todo el mundo con la persona presente. En la difamación, la persona no está. Entonces el hombre que dice palabras a las espaldas de otro y lo hace con toda la intención para que todo el mundo le oiga y tengan mala opinión de esa persona, o sea, voy a aprovechar que no está para empezar a soltar por esta boca y que empiecen a pensar mal de él y lo echen, por ejemplo. Entonces, y además para que los demás tengan claro qué es eso, o sea, cojan esa opinión, no es un daño, no es un daño contra el honor. El honor es cuando el ofendido lo sufre directamente. Pero es un daño contra la fama que alguien tiene. O sea, lo que los demás piensan de él. Porque con el honor también es lo que yo pienso de ti. ¿Vale?
y tú lo sufres. O sea, puede tu autoestima bajar porque me has oído lo que te he dicho y eso hace que es un daño al honor, tú mismo te lo crees y te haces más, te sienta mal. La difamación es la fama. No estás tú, no eres herido directamente, es posible que no te enteres en tu vida, de esto que están diciendo los demás y sigas pensando que todo el mundo te quiere, pero ha afectado a la fama que alguien tiene. Entonces, arrebatar a una persona su reputación es una cosa muy grave, porque al perder la fama, una persona puede quedar privado de hacer un bien para muchísima gente. Por ejemplo, piensas que todo lo haces por interés y no dejas que ayudes en Cáritas. Voy a difamarlo y voy a decir, esta persona no la cojáis, porque tal, porque cual, porque no sé qué, porque lo hace todo por interés, porque es para pechugar, porque en realidad no tiene, lo hace solo para presumir, y estás haciendo que esa persona que puede hacer mucho bien en Cáritas deje de hacerlo porque tú le has quitado la fama. O, por ejemplo, no dejar que visite enfermos porque le ha puesto fama de ladrón y entonces es que si va a visitar enfermos dentro de las casas y va cogiendo las cosas y luego desaparecen. Y es porque esta persona es capaz de hacer eso que lo sé yo, por ejemplo. Y gente puede tener ese miedo, que sea una excusa de que esa persona que viene aquí a verme porque estoy enfermo en realidad lo que quiere es robarme, ¿vale? Mucho daño. Y esa persona puede dejar de hacer mucho bien. Entonces dice Eclesiástico 41:15. Conserva con cuidado la buena reputación, porque será para ti un bien más estable que 1000 tesoros grandes y preciosos. Por eso, la difamación es pecado mortal. La difamación es pecado mortal. Por supuesto, hay que fijarse en la intención. La difamación es siempre un pecado mortal, pero puede ocurrir que tú tengas que hablar de cosas, de pecados de otras personas delante de alguien, pero no sea pecado. Por ejemplo, tú puedes, porque no tengas además la intención, por ejemplo, es una obligación hacer ver a mi hijo que la gente con la que va se droga. Les estás hablando de un pecado, pero es una obligación. O sea, tienes que advertir a tu hijo, cuidado con estas personas. En tu intención no está robarle la fama, sino que en tu intención está proteger a esa persona, a tu hijo. Entonces, también es posible que tengas que llamar a la policía porque alguien está haciendo cosas que no tiene que hacer. Eso obviamente no es pecado, ¿vale? Entonces, lo mismo en los colegios, porque están haciendo bullying, todo este tipo de cosas. Es porque se hace con la intención de proteger, no con la intención de difamar, o sea, no de robar la fama ni hacer un daño, sino al revés. Entonces, lo más usual, de todas formas, cuando hablamos mal de alguien, no suele ser eso. Lo más normal cuando hablamos mal de alguien que nos hemos dejado llevar y estamos pues, criticando, que es muy fácil criticar, murmurar. Entonces, por eso, si no tenemos una causa justa, aunque lo que digamos sea verdad, porque puede ser verdad, mira, es que esta persona no la invites a comer porque cuando pones ya sabes que te vas a quedar sin, o sea, de la tarta se va a comer 3/4 partes y nos va a dejar esto, porque no se da cuenta, yo qué sé, pero que se dedica a comer. Bueno, aunque sea verdad, no es bueno ir difamando por ahí los defectos de los demás. No es bueno ir hablando de los defectos. Ya se darán cuenta los demás. Cuando lo vean, si son cosas que no son graves, pues bueno, pues ya está. Pero aún en estos casos la caridad nos lleva a condolernos, o sea, que nos dé pena. Nos dé pena los defectos de los demás y a rezar por el pecador. Mucho más que seguir y seguir hablando de lo malo que es. Hablando de lo malo que es. Hablando de lo malo que es. Pues no, te pones a rezar. Entonces dice Santo Tomás que uno está obligado a restituir la fama igual que sea de restituir cualquier cosa robada. Es decir, si has difamado a alguien y has hecho que todo el mundo piense mal de él, aposta, por envidia, por ejemplo, porque no querías a esa persona al lado porque te cae mal, entonces has hecho todo lo posible porque les caiga mal a todos los demás, tienes que restituir y hacer todo lo posible porque les vuelva a caer bien. Aunque eso haga que tú te humilles. Igual, tienes que hacer.
Otro pecado de palabra, calumnia. ¿Es el más grave? Es el más grave. La calumnia es el más grave de los 3 pecados de palabra, oprobio, difamación, calumnia. Es el más grave porque puede ser pública o secreta, o sea, delante de la persona o a sus espaldas, pero implica una mentira. O sea, en los otros 2 casos tú estás diciendo cosas que pueden ser verdad. Lo estás haciendo con ganas de herir, pero pueden ser verdad. Pero la calumnia lleva una mentira, siempre. Entonces afecta al 5.º, no matarás, como todos los pecados de palabra, y el 8.º, no darás falso testimonio ni mentirás. Entonces, si tú tienes una calumnia, te tienes que confesar de haber pecado contra el 5.º y el 8.º mandamiento, por una calumnia. Es así de grave. O sea, me voy a inventar una cosa que no ha pasado, voy a decir que hizo una cosa que sé que no lo hizo, aposta. Pues 5.º y 8.º. Entonces, en Romanos, esto es una cosa, todavía no he terminado con los pecados de palabra porque me queda una cosa, pero sí hay un inciso aquí con la calumnia. En Romanos 1.32, bueno, en la calumnia y todos los demás, son dignos de muerte no solo los que cometen pecados, sino también los que aprueban a los que lo cometen. O sea, uno está hablando mal de otro y todos los demás están ahí aplaudiendo. ¿Vale? Pues igual. Pecado mortal. Dice, pueden ser dignos de muerte. Romanos 1.32. Pecado mortal, aunque yo no lo estoy diciendo. Lo cual puede ser de 2 modos. Primero, directamente, es cuando yo le digo a otro que le diga esto, induces al otro a pecar, pero no lo estás diciendo tú, lo está diciendo el otro, pero he sido yo que le he dicho, dile esto. O segundo, bueno, también si se complace en el pecado, o sea, si está disfrutando de lo que están hablando mal de la otra persona, también es directo, ¿vale? Inducir directamente. Y luego, segundo, indirectamente, cuando no se impide el mal pudiendo impedirlo. Y esto pasa porque, primero, no te complace, no disfrutas de lo que estás oyendo de los demás. Eso primero. Pero, ¿qué ocurre? Que, por cierto, temor humano, temor, respetos humanos que se llama, pues le dejo hacerlo. Estoy pasándomelo mal, pero por respeto humano le dejo hacerlo, ¿vale? Entonces, si alguien escucha las difamaciones sin rechazarla, sin decir deja de hablar mal de esta persona, parece que consiente con la persona que lo está diciendo. Y esto le hace partícipe del pecado. Puede ser venial, me dio vergüenza, no podía decirlo, pero sigue siendo pecado, porque no lo evitaste. Entonces, escuchar con gusto calumnias y difamaciones, aunque no digamos una palabra, fomenta la difusión de murmuraciones maliciosas. ¿Por qué? Porque si tú estás diciendo cosas malas de una persona y tú te estás sonriendo, sigue. Hace que animas a la persona a seguir haciéndolo. Nuestro deber, si se ataca la fama de alguien en nuestra presencia, es cambiar la conversación. Es el deber de todo cristiano, cambiar la conversación. El Papa Francisco habla muchísimo de esto, cortar las murmuraciones en cuanto aparezcan. Incluso intentar sacar a relucir virtudes de la persona con la que se están metiendo. Pero sin embargo es súper simpático, pero además es no sé qué, pues es muy trabajador, es muy no sé cuánto. Sí. Si haces que otra persona difame o te complaces en la difamación porque odias, es mucho más grave, obviamente. Ya no es solo porque disfruto, me encanta criticar. Esto es muy de mujeres. Ay, vamos a juntarnos para criticar a todos. ¡Ah, cómo disfrutamos! ¿Vale? Pecado, por supuesto. O sea, nos vamos a juntar para poner verde a la gente. Pecado. Ahora, si encima lo voy a hacer porque odio a la persona de la que vamos a hablar, pecado mucho más grave, mortal. Entonces dice San Bernardo, no me resulta fácil decir cuál de estas 2 cosas es más grave, difamar o escuchar al que difama. Pero si el que escucha no se complace, sienta vergüenzas, y la mayoría de las veces es venial, ¿vale? La mayoría de las veces es venial. Por algún motivo tú lo harías, tú lo cortarías, pero te da tanta vergüenza o es una situación que dices, ¿cómo me voy a poner aquí? Me va a echar del trabajo el jefe si me pongo a decirle que eso no se dice. Es como motivo ahí que te frena, es venial. Pero sigue estando mal, sigue siendo pecado, porque no lo has hecho. Ahora,
Puede haber también aquí pecado mortal si la persona tiene la obligación de corregir al que está difamando. Por ejemplo, el confesor, al que se está confesando. El sacerdote tiene la obligación de corregir al que está ahí soltando por esa boca. Entonces, se puede poner en grave peligro a la persona si no le corriges, y es tu obligación. La madre a los hijos, es tu obligación. Entonces, al decir que otro es el que le robó un camión a una persona violenta, por ejemplo, tú puedes llegar a decir, es que este le robó el camión a este. Entonces, se lo dices, te ha robado el camión fulanito. Y el otro reacciona de forma violenta para matar al que le ha robado el coche, por ejemplo, pues eso es lo que pasa, que es mejor callar a veces. O sea, dices, se lo tengo que decir, pero no se lo puedo decir en este momento porque si se lo digo, va a matar al que le roba el camión. Vamos a esperar a que esté más calmado en otra situación, en otro momento, y entonces se lo digo. O sea, ahí está la prudencia también, no tienes por qué ir corriendo a decirlo, ¿vale? Bueno, pues eso. Y luego nos queda revelación de secretos. Revelar secretos que nos han sido confiados porque se lo has prometido a alguien, por ejemplo, te prometo que no se lo voy a contar a nadie, porque tienes el deber de guardar secreto. Por ejemplo, hay políticos que en todas estas reuniones secretas de alto nivel firman que ellos tienen la obligación de guardar secreto. Médicos, tu expediente médico, investigadores, sacerdotes, ¿vale? O porque simplemente por caridad, pues no te lo digo, o sea, no te va a hacer bien saber esto y no mereces, me lo guardo y me lo callo, o sea, no es pecado ni nada, lo podría contar, pero no lo cuento, me lo dijo en intimidad y pues no lo cuento. Entonces, si perjudicamos a un tercero con alguna mentira, lo difamamos, lo humillamos o revelamos su secreto, la falta no se saldará hasta que compensemos los perjuicios. Es complicado. Algunas veces es muy difícil, que era el ejemplo que te ponía en San Felipe Neri con una señora que se fue a confesar y lo que hacía era difamar. Llegó y le dijo, mira, te vienes a confesar, pero vienes con una gallina y la vas desplumando por el camino, ¿no? Entonces, cuando llegó la señora con la gallina para dársela a Felipe Neri, dice, ahora vuelve y recoge todas las plumas de la gallina. Dice, imposible. Dice, porque el viento habrá venido y algunas habrán salido. Dice, pues así es lo que pasa con las palabras que salen de tu boca, que luego es muy difícil volverlas a tener todas, ¿no? Es el ejemplo que es muy conocido de Felipe Neri. Bueno, entonces, si he calumniado una mentira aposta a quitar la fama de alguien, tengo que decir mi equivocación radicalmente. O sea, tengo que salir, si he murmurado, y de compensar mi difamación. O sea, si yo he hecho una calumnia, tengo que decir, es mentira lo que dije. Clarito, ¿eh? Esto es mentira lo que dije. Lo dije por odio. Si he murmurado, tengo que empezar a hablar bien de esa persona. He empezado a hablar mal, pues ahora hablo bien. Si he insultado en público, debo disculparme públicamente. Me disculpo porque traté mal a esta persona delante vuestro. Si revelo un secreto, tengo que solucionar las consecuencias de mi imprudencia, lo mejor que pueda, por haberlo contado. Vale, pero no se lo cuentes a nadie, se me ha escapado, pero por favor, te lo pido, no se lo cuentes a nadie más, por ejemplo. Entonces, hemos de abrir la boca solo para decir lo que es oportuno para el bien de nuestro oyente y estamos seguros de que es cierto. Nunca hablemos de otros si no es para alabarlo, y si hay que decir algo negativo, tenga que ser porque es verdaderamente grave, que lo tengo que decir por eso, y además suavizando las palabras con aceite de la caridad. ¿Vale? Entonces en Mateo 5 dice que tú sí sea un sí y tú no un no, pero no ten cuidado con lo que sale de ti. Vale, no nos da tiempo a hablar del pecado de omisión, pero como seguía quedando tema por aquí todavía, pues lo dejamos para la semana que viene. ¿De acuerdo? Pues nada, un besito y nos vemos.